Hace 2 sesiones tratamos la comunicación número 3 del año 2007, donde en el artículo primero le planteamos a la Dirección Provincial de Vialidad, ante el planteo de los vecinos vinieron, usaron la banca del vecino, rápidamente tuvimos la capacidad como cuerpo de ponernos de acuerdo, de expresar una comunicación, de tratar de generar este vínculo con los vecinos, que ante problemas que compartimos, que los vemos juntos o que los vecinos nos ayudan a verlo, este Consejo Deliberante se mueve en ese sentido, actúa, sabe escuchar y sabe actuar. Y más que razonablemente le advertimos en esa comunicación a Vialidad Provincial de los problemas de seguridad que veíamos, y en el artículo primero le planteábamos que remita a este Consejo Deliberante el proyecto de ejecución de la obra de pavimentación de la Ruta 72, particularmente en el tramo de ingreso y egreso del barrio Los Dobles. Básicamente porque los vecinos planteaban cierta desconfianza, cierta preocupación sobre la solidez técnica de lo que Vialidad ahí estaba haciendo, el respaldo técnico de lo que... Pues los vecinos percibían cierta improvisación. Ellos planteaban problemas muy específicos, como que le estaban indicando el barrio, como que el agua no iba a circular, se iban a terminar inundando, el paredón que enfrentan, la sobrelevación de la ruta, una cantidad de problemas que le traían. Yo lamentablemente quiero, en homenajes y declaraciones, declarar de que al día de hoy este Consejo Deliberante, siendo que actuó con muchísima rapidez, no solo nosotros en construir la norma, sino los trabajadores del Consejo, el día 11 ya estaba comunicado a Vialidad, tengo el transferido acá de Vialidad. Al día de hoy no hemos recibido ningún tipo de contestación, no contamos con el proyecto. Y a mí lo que más me preocupa, que en el artículo segundo le planteábamos al Ejecutivo que nos ayude a que se extremen las medidas de seguridad. Y yo que paso por ahí unas 4 a 6 veces por día, les quiero decir que no solo nos están extremando pese a lo que se comunicó desde el Ejecutivo Municipal al otro día, foto incluida, no solo nos están extremando, sino que se está agravando la situación. ¿Se acuerdan que los vecinos dijeron que encima nos van a reducir 40 centímetros más porque van a poner un cantero? Terminaron de poner el cantero. Y como cuando vos te encontrás de noche con el muro, imagínense a mitad de la ruta un muro, te lo encontrás de perfil, como de noche no hay ningún tipo de iluminación y te lo encontrás, para evitar que te la pongas contra el muro, la medida de seguridad que se le ocurrió a Vialidad es poner de culata una camioneta y la deja con las balizas prendidas toda la noche. Esa es la única medida de seguridad que tenemos planteada. Y como tienen una sola camioneta para cumplir la función de baliza, ahora que pusieron el cantero al costado y le pusieron guarday arriba al cantero, con lo cual se reduce aún más la ruta, como tienen una sola camioneta ya no la ponen al frente, la ponen al costado para que no te lleve puesto el cantero. Esa camioneta queda toda la noche estacionada en la ruta con las balizas prendidas. Necesitamos saber qué se está haciendo en la ruta, necesitamos confiar en la solidez técnica y el respaldo técnico de este proyecto, sobre todo una ruta que en su primera etapa se terminó quebrando el asfalto. Está quebrado el asfalto. A menos de un año de antigüedad tenía ese asfalto y se quebró. Entonces necesitamos tener esa tranquilidad. Nos lo pidieron los vecinos y nos hicimos eco por unanimidad de este cuerpo. Pero las medidas de seguridad son urgentes. No podemos actuar cuando lamentemos vidas. Tenemos la responsabilidad, la obligación de actuar antes. Yo entiendo que este Consejo Deliberante supo ponerse de acuerdo, supo escuchar a los vecinos y supo expresarse. Lo que necesitamos es un poco de humildad de parte de Vialidad para que trabajemos juntos. No queremos hacer otra cosa más que ayudar y cuidar a nuestros vecinos. Yo creo que, no sé, hacer un pedido de que la próxima semana, en algún momento, nosotros tengamos la posibilidad, o en labor parlamentaria, invitar al presidente de Vialidad Provincial que por favor nos dé respuesta a lo que estamos solicitando. Yo fui parte del grupo ese que charlamos y que realmente reunimos esa inquietud plasmada en una nota. Entonces, por favor, yo pido desde el bloque que por favor alguien nos presente y nos dé una respuesta, porque se agrava, como dice el concejal Martínez. Está lloviendo, se desarma todo, hay lagunas, eso se hace cada vez más chico y no sé, en cualquier momento vamos a tener una desgracia. Entonces, tratemos en todo caso de solucionarlo antes con la presencia, que alguien nos dé una respuesta. Por ejemplo, traer el proyecto, no lo conocemos.